Recuerdo vívidamente una tarde de mi infancia, no por un evento grandioso, sino por un momento simple que se grabó a fuego en mi memoria. Tenía unos 8 años y estaba con mi abuelo en su taller de carpintería, un lugar lleno del aroma a madera y de herramientas relucientes. Me había encargado pulir una pequeña pieza de madera, un encargo sencillo, pero para mí, era una prueba de confianza. Mi abuelo salió un momento y, en mi prisa por terminar y quizás por mi impaciencia, vi una lijadora eléctrica de la que él siempre me advertía. Es para manos expertas, hijo, me decía. Pero ahí estaba, tentadora, y yo, queriendo impresionarlo con mi eficiencia, la encendí. La pieza de madera, diminuta en mis pequeñas manos, se me escapó y voló, golpeando accidentalmente un delicado adorno que mi abuela amaba, rompiéndolo en pedazos. El sonido fue ensordecedor en el silencio del taller. Mi abuelo regresó y vio el desastre. No me regañó, no me gritó. Solo me miró con una tristeza profunda, una que decía, sabías lo que no debías hacer. La culpa me carcomió. Y esa culpa, esa sensación de haber tomado una decisión equivocada bajo presión o por imprudencia, con consecuencias devastadoras, es una sombra que puede perseguir a cualquiera, incluso a las figuras más poderosas de la historia. Ahora, imaginen esa sensación, multiplicada por 1000, por 100.000, por la eternidad. Imaginen la figura de Poncio Pilato, el hombre cuya firma selló el destino del Mesías. La historia oficial apenas rasguña la superficie de lo que realmente le ocurrió. Pero aquí está lo impactante, la muerte de Pilato no fue una nota al pie de página silenciosa en la historia, fue un drama cargado de horror y de una justicia implacable que el mundo raramente cuenta. Su final no fue el de un gobernador retirado, sino el de un hombre consumido por las consecuencias de una única decisión, una que él pensó que podría lavarse las manos, pero que lo marcó para siempre. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar sobre la muerte de Poncio Pilato no solo les helará la sangre, sino que redefinirá completamente su percepción de la justicia divina. Esta es la verdad oculta que los libros de historia se han negado a revelar por siglos, una revelación que su mente apenas puede procesar, pero que la evidencia histórica y las leyendas antiguas susurran con una claridad escalofriante. Poncio Pilato. Un nombre que evoca más preguntas que respuestas. ¿Quién era este hombre, más allá de la sombría figura en el juicio de Jesús? Para entender su trágico final, debemos sumergirnos en su vida, una vida de poder, intriga y, en última instancia, de una terrible cobardía. Pilato no era un judío, era un romano, un ecuestre, una clase alta pero no nobleza, ascendido a la prefectura de Judea en el año 26 después de Cristo. Era un hombre de temperamento volátil, conocido por su crueldad y por una arrogancia que chocaba constantemente con las sensibilidades religiosas de los judíos. Flavio Josefo, el historiador judío, lo describe como un hombre despiadado, que no dudaba en reprimir revueltas con una brutalidad extrema, incluso masacrando a samaritanos inocentes en una ocasión. Era un burócrata en un puesto difícil, sí, pero también un hombre con un ego desmedido, acostumbrado a imponer su voluntad sobre los demás. Su vida, antes de ese fatídico encuentro con Jesús, estaba marcada por una serie de decisiones polémicas que ya lo habían puesto en la mira del emperador Tiberio. Había provocado al pueblo judío colocando estandartes militares con imágenes del emperador en Jerusalén, lo cual era una afrenta directa a su prohibición de idolatría. Desvió fondos del templo para construir un acueducto, lo que provocó disturbios masivos. Era un hombre con un historial de abuso de poder, pero también un eslabón en la cadena de mando de la poderosa Roma. En el año 30 o 33 después de Cristo, la llegada de un prisionero particular, Jesús de Nazaret, a su tribunal, representó el clímax de su carrera y el precipicio de su destino. La élite judía lo trajo, acusándolo de sedición y blasfemia. Pilato, a pesar de su arrogancia, detectó la verdad. Sabía que Jesús era inocente, no encontró delito en él. Su esposa, Prócula, incluso le advirtió, no tengas nada que ver con ese justo. Era una señal, una advertencia que Pilato decidió ignorar. Pero aquí es donde la historia toma un giro sombrío, donde la presión política aplasta la conciencia moral. Pilato se enfrentó a un dilema: defender la justicia o preservar su propia posición y evitar una revuelta que podría costarle su prefectura. La multitud clamaba por la crucifixión, los líderes religiosos exigían sangre. Y Pilato, el hombre que una vez había masacrado a miles sin pestañear, se acobardó. No encuentro culpa en este hombre, declaró, pero luego,
En un acto que se convertiría en símbolo de la cobardía moral, se lavó las manos ante la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Lo entregó a una muerte cruel, sabiendo en su corazón que estaba condenando a un inocente. En ese instante, Pilato no solo condenó a Jesús, sino que selló su propio y terrible destino. Esta es la parte que cambia todo acerca de cómo vemos esta muerte. Inmediatamente después de la crucifixión, la vida de Pilato no siguió un curso de tranquila jubilación como muchos podrían suponer. No. Las sombras comenzaron a cernirse sobre él casi de inmediato. Se había librado de Jesús, sí, pero no de las consecuencias de su cobardía. El historiador judío Flavio Josefo registra que, poco después de la crucifixión, Pilato se involucró en otro incidente brutal en Samaria. Una gran multitud de samaritanos se reunió en el monte Gerizim, convencidos por un impostor de que éste les revelaría vasos sagrados escondidos por Moisés. Pilato, fiel a su naturaleza, envió a su caballería e infantería, quienes masacraron indiscriminadamente a la multitud, incluidos muchos inocentes. Este acto fue demasiado incluso para los estándares romanos de la época. Los samaritanos se quejaron directamente al legado de Siria, Vitelio, que era la autoridad superior de Pilato. Esta es la parte donde la historia toma una oscura y vengativa dirección. Vitelio, harto de los escándalos de Pilato, lo despojó de su cargo de inmediato y le ordenó regresar a Roma para responder ante el emperador Tiberio por sus atrocidades. Este fue el principio del fin para Pilato, el hombre que creyó poder eludir la justicia. Pero aquí es donde el misterio de la muerte de Pilato se profundiza. ¿Qué le pasó realmente cuando fue llamado a Roma? Los registros romanos son, curiosamente, escasos o deliberadamente silenciados sobre su destino final. Esta es una laguna histórica que explota nuestra curiosidad y dispara las alarmas de que hay algo más, algo que no quieren que sepamos. Algunos sugieren que, al llegar a Roma, Tiberio ya había fallecido, y el nuevo emperador, Calígula, no estaba interesado en los asuntos de un prefecto de puesto. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más perturbadora. Las crónicas cristianas posteriores, y algunas fuentes seculares, pintan un cuadro muy diferente, un final que resuena con la idea de una justicia ineludible. ¿Fue un exilio humillante? ¿Un suicidio desesperado? ¿O algo más oscuro, algo más parecido a una condena divina? Los historiadores de la época, como Eusebio de Cesarea, que es una autoridad en la historia temprana de la Iglesia, y otras fuentes apócrifas y legendarias, sugieren un destino mucho más trágico y vergonzoso para Pilato. Ahora, te estarás preguntando cómo sucedió esto realmente y por qué esta versión no es la más conocida. Se dice que Pilato, después de ser relevado de su cargo, fue enviado a Viena, una ciudad de la Galia, hoy bien en Francia. No fue un retiro voluntario, sino un exilio forzado, una humillación pública para un hombre acostumbrado al poder absoluto. Pero el exilio no fue el fin de su tormento, sino el comienzo. Se cuenta que la culpa por la crucifixión de Jesús, la conciencia de su traición a la justicia, lo carcomía día y noche. Su mente no podía procesar la magnitud de su acto, y su espíritu se quebró. Este es el punto donde la historia de Pilato se transforma de una crónica política a un cuento moral aterrador. Las fuentes cristianas, como la caída de Pilato y el Evangelio de Nicodemo, aunque apócrifas, reflejan una tradición oral fuerte y persistente sobre su destino. Ellas describen a Pilato como un hombre torturado, acosado por pesadillas y por la locura, sumido en una profunda depresión y desesperación. No encontraba paz. La gloria de su pasado se había disuelto en la sombra de un remordimiento insoportable. Y aquí viene la verdad más chocante que los historiadores han descubierto a través de la síntesis de múltiples fuentes antiguas. La revelación de la muerte de Pilato es tan escalofriante como inevitable, un verdadero patrón de interrupción para cualquier expectativa de un final pacífico. Según varias fuentes, y esto es lo que los testigos, o al menos las tradiciones transmitidas, realmente vieron o creyeron ver, Pilato no soportó el peso de su ignominia. Su vida se volvió insostenible. No solo por la culpa, sino también porque el emperador Calígula, conocido por su crueldad y su excentricidad, eventualmente ordenó su ejecución. Algunos relatos sugieren que la orden de ejecución fue el resultado de nuevas acusaciones y del informe continuo de su incapacidad y sus atrocidades. Ante la inminente sentencia, Pilato se quitó la vida. Sí, el hombre que condenó a muerte a un inocente, terminó por ejecutar su propia vida.
Esto no fue un acto de valentía, sino de desesperación pura y abyecta. Se dice que se suicidó con un cuchillo, aunque otros relatos varían en los detalles, pero el consenso es que su fin fue violento y autoinfligido. Pero la historia no termina ahí, y aquí es donde se vuelve aún más gráfica y simbólica. Cuando su cuerpo fue arrojado al río Tíber en Roma, se dice que las aguas se agitaron y se negaron a aceptarlo. Su cadáver fue expulsado por la corriente, como si incluso la naturaleza lo rechazara. Los romanos, atribulados por estos fenómenos sobrenaturales o simplemente por la repugnancia de un suicida no enterrado, lo recuperaron y lo transportaron a Viena, el lugar de su exilio. Allí, se intentó arrojar su cuerpo al río Ródano. Pero de nuevo, las aguas se agitaron violentamente, provocando tormentas y desastres. Las leyendas locales afirman que el cuerpo de Pilato fue finalmente llevado a un lago aislado en los Alpes suizos, conocido como el lago de Lucerna o Pilatussee, en el monte Pilatus. Incluso allí, se dice que el lago sigue atormentado por su espíritu, con tormentas repentinas y fenómenos extraños, atribuidos a su agitación eterna. Es como si el universo mismo se negara a darle descanso, un recordatorio perpetuo de su inmensa culpa. Este detalle, oculto durante siglos en leyendas locales y textos menos conocidos, revela la verdadera magnitud de la tragedia de Pilato. Cuando escuchas lo que realmente sucedió en esos momentos finales y posteriores, la imagen de Pilato cambia radicalmente de la de un simple burócrata romano a la de un alma condenada por su propia mano. La muerte de Poncio Pilato, lejos de ser un simple final biográfico, es una de las muertes más significativas en la historia, no solo por su conexión con Jesús, sino por las profundas lecciones que nos ofrece. Su destino, ignominioso y trágico, ha sido interpretado a lo largo de los siglos como un potente ejemplo de justicia divina y de las consecuencias ineludibles de la cobardía moral y la iniquidad. ¿Por qué esta muerte es tan importante? Primero, porque valida la narrativa cristiana de la soberanía de Dios. Aunque Jesús fue crucificado por manos humanas, la subsiguiente caída de Pilato, su exilio, su desesperación y su presunto suicidio, fueron vistos como la manifestación del juicio divino. Para los primeros cristianos, la humillación de Pilato era una prueba irrefutable de que nadie, ni siquiera el más poderoso de los gobernadores romanos, podía escapar a las repercusiones de sus actos. El hombre que se lavó las manos de la sangre de un justo, terminó con sus propias manos manchadas de su propia sangre, en un acto de autoaniquilación. Es un paralelismo escalofriante que resalta la retribución. Esta muerte también tuvo un impacto profundo en la forma en que los primeros creyentes entendían la providencia de Dios. Si Pilato, con todo su poder, fue derrocado y castigado, entonces la fe en un Dios justo que defiende a los inocentes se fortalecía. Reforzó la idea de que, aunque el mal parezca triunfar momentáneamente, la justicia final prevalecerá. Este es un mensaje vital para la moral humana y la búsqueda de significado en la vida. Además, el destino de Pilato sirve como una advertencia atemporal sobre el abuso de poder y la importancia de la conciencia individual. Pilato tenía el poder de liberar a Jesús, sabía que era inocente, pero cedió a la presión política y al temor. Su tragedia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en momentos críticos, especialmente aquellas que comprometen nuestros principios morales, tienen repercusiones que van más allá de lo inmediato. No se trata solo de un emperador o de un puesto, sino del peso eterno de una decisión. Esta muerte cambió la historia de maneras que nunca imaginamos, al convertirse en un símbolo de la bancarrota moral de aquellos que eligen la conveniencia sobre la rectitud. Cuando pensamos en la fragilidad de la vida y en el peso de nuestras elecciones, la historia de Pilato cobra una relevancia perturbadora. La historia de Poncio Pilato no es solo una anécdota histórica, es una poderosa parábola sobre la justicia y la rendición de cuentas. Su final trágico, ya sea por suicidio inducido por la culpa o por una ejecución ordenada por el emperador, se percibe como el inevitable desenlace para un hombre que traicionó la verdad y la justicia en el momento más crítico de la historia. Es la culminación de la psicología de la justicia, un desequilibrio moral debe ser corregido, y si no por manos humanas, entonces por las consecuencias inherentes a los actos. La moral de la historia es clara, nadie está por encima de la justicia, y el intento de evadir la responsabilidad es a menudo el camino más directo hacia la autodestrucción. Su destino se convierte en una vindicación póstuma del Mesías inocente al que condenó. Él, el juez, se convierte en el juzgado, y su propio final se erige como una prueba silenciosa, pero elocuente, de que el universo guarda un equilibrio moral,
Un ajuste de cuentas para aquellos que profanan la inocencia. Permítanme invitarlos a una profunda reflexión sobre el destino de Pilato. Pensemos en el peso de esa decisión única que tomó en ese patio en Jerusalén. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos encontramos en encrucijadas similares, donde la presión externa choca con nuestra voz interior de rectitud? No todos somos gobernadores romanos con el poder de la vida o la muerte, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir entre la verdad y la conveniencia, entre la integridad y el compromiso moral. La trágica muerte de Pilato nos recuerda que la huida de la responsabilidad no es una liberación, sino el inicio de una prisión autoimpuesta. El remordimiento, la culpa, el deshonor, estas son cadenas invisibles que pueden asfixiar el espíritu mucho antes de que el cuerpo ceda. La leyenda de su cuerpo errante, rechazado por las aguas, es una metáfora cruda de un alma que no encontró paz. Es un eco de la maldición autoimpuesta por Pilato cuando se lavó las manos: su sangre sea sobre vosotros, y sobre vuestros hijos. Y, de hecho, la historia demuestra cómo la sangre de aquel justo terminó cayendo simbólicamente sobre él y su linaje. No como un castigo arbitrario, sino como la manifestación natural de una semilla sembrada en injusticia. Es la ley universal de causa y efecto en su forma más dramática. En el silencio de nuestra propia conciencia, la historia de Pilato resuena como una advertencia. Nos insta a examinar nuestras propias decisiones, a ser valientes ante la presión, a defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo nos empuje a la cobardía. Porque al final, la verdadera libertad no se encuentra en el poder o en evitar problemas, sino en la paz que proviene de una conciencia limpia. Es un recordatorio de que la verdadera autoridad no reside en una posición, sino en la inquebrantable adhesión a la justicia y la verdad. Porque la historia, y quizás algo más allá de ella, tiene una memoria infalible para aquellos que se atreven a ignorar la voz de la verdad y la justicia. Y si la muerte de Pilato les ha revelado cómo el juicio final puede manifestarse de las maneras más inesperadas, esperen a descubrir la aún más enigmática desaparición de Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. La verdad sobre su macabro final es mucho más compleja y espeluznante de lo que se cuenta, y guarda secretos que pocos se atreven a desenterrar.